Buenos días o buenas tardes, según desde donde se me escuche. Y quería empezar agradeciendo a Cristian Salas, neuropsicólogo, y a la Universidad Diego Portales la invitación a participar en esta semana de la lesión cerebral adquirida, cuya iniciativa me encanta y ojalá se pudiera hacer en España algo similar, ¿no? Me parece que poner en coordinación a distintos centros de rehabilitación, a pacientes, a familiares y a profesionales es muy importante. Y en esta semana de eso se trata. Bueno, realmente voy a empezar presentándome. Cristian casi no me ha dejado nada para presentarme, pero, pero bueno, sí que soy psicóloga clínica y hace 15 años, justo ahora en mayo, tuve un accidente grave con un traumatismo craneoencefálico y que derivó en una lesión cerebral. Vale, en esa época ya estaba casada, tenía hijos muy pequeñitos y trabajaba en un centro de salud mental. Estuve en coma inducido durante más de 2 semanas, tuve neurocirugía de urgencia y una recuperación, primero muy larga y a la vez múltiples fracturas físicas que requirieron de reposo, tuve problemas de movilidad importantes, pasando por silla de ruedas, muletas y realmente cuando toda la fase física de rehabilitación se fue consolidando, yo empezaba a descubrir otras limitaciones que también estaban ahí y que desde fuera no se veían tanto. Lo que empecé a llamar los daños invisibles más adelante, y yo escribía un diario sobre lo que me pasaba. Yo creo que seguía teniendo el análisis de psicóloga, aunque realmente en ese momento sentía que podía analizar poco, pero iba escribiendo sobre todos estos síntomas que desde fuera no se percibían tan claramente y yo sí. Y los escribía para mí, para ver cómo evolucionaban, para ver qué hacía con ellos. Y bueno, la escritura de este diario hace 3 años derivó en la publicación de un libro llamado El daño cerebral invisible. Cristian, si puedes pasar, gracias. Y que ahora mismo, con mucha ilusión, puedo decir que está en su tercera edición en español y que se ha publicado en inglés este año también, y que reunía todos estos síntomas que yo iba percibiendo y que empecé a encontrar a otras personas que también los padecían y que no eran tan llamativos como los problemas de movilidad que todos conocemos y entendemos mejor. Desde hace varios años he podido retomar a mis tiempos más pequeños y a mi nuevo ritmo el acompañamiento emocional en grupos de personas con daño cerebral adquirido que están pasando por una fase, sobre todo hago el acompañamiento en el centro de rehabilitación en la fase subaguda, pasada ya la hospitalización, y me siento muy identificada con esa fase que están pasando de incertidumbre, de no saber quiénes son, de ni siquiera ser muy conscientes de muchos de los síntomas que, que padecen y en el que las emociones y los sentimientos conviven de forma alborotada y conjunta y me parece un momento importante de poder acompañar. Bueno, sobre la memoria, que es el tema de la semana de la lesión cerebral adquirida este año, hay profesionales excelentes, Bárbara Wilson para empezar y con sus manuales maravillosos que por suerte, gracias a la traducción, ¿no? desde la universidad, en Chile se va a poder presentar dentro de 2 días una guía resumida y hay muchos profesionales que trabajan la memoria como función
Y yo voy a hablar hoy de otros temas de la memoria que creo que se conocen menos o de los que se habla menos y con los que yo me siento muy identificada. La falta de conciencia de los déficits de memoria o la anosognosia. Por otro lado, la invisibilidad de algunas limitaciones de la memoria. ¿Vale? En la memoria también he encontrado algunas lesiones que son muy invisibles, tanto para uno como para las personas de alrededor. Y también sobre el tema de los problemas de la memoria en la reconstrucción de la identidad. Empezando por el tema de la falta de conciencia, yo creo que en estos tres temas yo tengo como una doble perspectiva, como decía antes Cristian. Por un lado, la experiencia en primera persona, de haber pasado en mayor o menor grado que otros, pero he pasado por, por estos temas y además al llevar muchos años acompañando a otras personas con daño cerebral en grupos, he podido también ver cómo lo experimentan y poder descubrir muchas más cosas a través del acompañamiento en los grupos. En primer lugar, recuerdo, sobre todo al principio, al igual que recuerdan muchos de los participantes en mis grupos, esta falta de conciencia en los primeros momentos de problemas de memoria. Yo, en mi caso, recuerdo que en un primer momento pensé que a mí no me pasaba absolutamente nada de memoria, por suerte, y eran las personas de alrededor las que de vez en cuando me señalaban que algo pasaba. Es verdad que yo seguramente lo negaba o lo discutía. Creo que a día de hoy todavía sigo discutiendo algunos, pero eso debe tener más que ver con la personalidad que con la falta de conciencia. Pero realmente después al principio, al inicio hay muchos más fallos de memoria y así también lo hablan las personas de los grupos que acompaño. Es verdad que tal vez tenga que ver con una mayor medicación, pero realmente como dice una de los participantes, hace falta que la mente se vaya adaptando a las circunstancias y entonces al principio hay un mayor problema de memoria, pero después estos detalles de memoria se mantienen. Y yo recuerdo al principio algunos olvidos que afectaban en lo familiar, en los círculos de amistad. Por ejemplo, que mi marido y yo hubiéramos tenido una conversación sobre qué límite poner a alguno de nuestros hijos y después se suponía que yo tenía que poner ese límite y yo no lo ponía porque no recordaba esa conversación, ¿no? Lo cual, como os podéis imaginar, pues tenía a mi marido enfadado diciendo, pero si hemos hablado de eso. Y yo le decía, pero ¿qué dices si no hemos hablado de eso? Y, y realmente hasta que fui pudiendo escuchar a los demás reflejarme estos déficits de memoria, no fui consciente de que existían, ¿no? No solo tiene que ver con cosas que nos gusten menos, también me ha pasado con cosas que me apetecían mucho, como el que una amiga nos invitara a tomar unas cervezas a unos cuantos amigos por la boda que habían hecho solo en familia y también sin apuntarlo o apuntándolo sin un recordatorio auditivo, se me olvidara y se pasara un rato que me apetecía muchísimo, se me olvidara también. Es verdad que como cuentan muchos de los participantes de los grupos, en estos primeros momentos hay que estar muy, muy consciente y la atención, como sabemos, siempre influye. Como todos tenemos problemas de atención o la gran mayoría, pues la atención influye muchísimo
como todos sabemos, en la memoria y claramente por déficit de atención hay más problemas de memoria. En este pequeño esquema que me he hecho como básico del proceso de la memoria, sí que podría decir que para codificar, ¿no? Para procesar la información, sí que hay que tener muy en cuenta la atención. Es verdad que yo me paso en el día muchas horas buscando el móvil, las gafas, las llaves. Bueno, tal vez como le puede pasar a personas con 25 años más, como algo normal, ¿no? A mí me ha tocado antes y porque es verdad que el tema de codificar la atención, como estoy a muchas cosas, por suerte no llevo una vida sedentaria y relajada y en modo robot, que así sería más fácil, sino que llevo una vida activa, tengo hijos, familia, he podido por suerte recuperar un poquito mi identidad profesional a ratitos, pues eso hace que tenga que atender a muchas cosas y no puedo atender a todas a la vez, obviamente. Antes esto lo hacía bastante bien. Me parece que además de todas las herramientas que hay, que nos pueden enseñar los profesionales, algo muy importante que he visto a través de estos 15 años de experiencia es que cada uno se va construyendo sus herramientas propias. El, eh, bueno, yo tardé bastante tiempo en recuperar el inglés que hablaba antes, es verdad que no al nivel de antes, pero bastante y tardé bastante tiempo en poder recuperarlo. Y cuando veo series, las veo con subtítulos y audio en inglés para poder entender mejor. Pero el otro día, durante el confinamiento que estoy viendo series como todo el mundo, mi marido llegó por la noche y me vio con una serie en español, con el audio en español y con subtítulos en español. Y él mismo sorprendió y me dijo, pero ¿has puesto subtítulos en español? ¿Quieres que te los quite? Y yo le dije, no, por favor, no los quites. Es que esta es la manera ahora de poder procesar la serie. Esto me ayuda a entender algo porque si no hago esto de escuchar y leer a la vez, no voy a, a enterarme de qué pasa y tendría que volver a ver el episodio mañana porque estoy muy cansada. Eh, esta doble vía he descubierto cómo a mí me ayuda a afianzar el aprendizaje y el procesamiento de la información de esta manera, ¿no? Pues fue algo que fui descubriendo y al final estas herramientas personalizadas que llevamos en nuestro propio maletín son las que más le valen a uno a la larga, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, cada uno conoce mejor sus necesidades para esto. En cuanto almacenamiento de la información, una vez codificada, es verdad que yo no era muy consciente de lo que pasaba en este proceso con el almacenamiento de la información. Hace unos días no me podía creer que no recordara qué le había pasado a mi coche, a mi auto, hace unos meses, que tuvo un problema y que nos dio mucha lata con el taller y intentaba acordarme de qué había pasado y no lo recordaba. Y entonces me empeñaba en recordarlo y no podía. Me ponía más nerviosa, aquí está la emoción también influyendo mucho en la memoria y no podía recordarlo. Es verdad que luego por la noche, lavándome los dientes antes de dormir, de repente me vino a la mente cuál era el problema del coche. Y pensé, vale, era eso. ¿Cómo no me he acordado antes? Vale, después es verdad que uno puede pensar, a mí no me interesan mucho los coches, la verdad, y muchas veces he pensado que no se almacena
la información que a uno no le interesa mucho, como en mi caso los coches, ¿no? Y eso nos pasa a todos, no almacenamos ni fijamos la información que no nos interesa mucho. ¿Para qué? ¿No? Hay que concentrar las energías en lo que más nos interesa. Pero, sin embargo, también durante este confinamiento que sigo autoobservando y aprendiendo, he descubierto cómo no tiene que ver solo con el interés, ¿no? He empezado un curso online que me interesaba mucho sobre primeros auxilios psicológicos y que para mí era muy importante. Cuando empecé a hacerlo pensé, ojalá hubiera conocido yo estas herramientas como de forma más ordenada y reglada, como las muestran en este curso, cuando hace muchos años, por ejemplo, tuve que acompañar como profesional de la psicología con todo mi centro de salud mental a las familias afectadas en el atentado de la estación de tren de Atocha de Madrid. Bueno, en este curso es verdad que daban una serie de pautas muy ordenadas y unas herramientas muy claras que se podían utilizar. A mí me interesaba muchísimo, sobre todo pensando que me habrían venido muy bien y que siempre era muy importante tenerlas para poder utilizarlas cuando hicieran falta. Y bueno, empecé a ver los vídeos, a leer las lecturas que ofrecían y 2 o 3 días después, o 4 tal vez, me reincorporé a seguir con el curso. Y pensaba, jo, qué interesante ha sido, qué interesante era esto del curso, de las herramientas. Cuando me intentaba acordar de alguna herramienta concreta que explicaban en el curso, no era capaz de recordarla. Y me extrañaba a mí misma, yo decía, pero ¿cómo es? Bueno, pues una vez más me di cuenta cómo el fijar esa información o almacenarla necesitaba de unas herramientas aún más intensas de las que había usado, ¿no? Había escrito un poco, porque siempre al escuchar necesito escribir, eso es de siempre, pero me di cuenta que tenía como que repasar la información aprendida durante más tiempo que lo que me habría pasado antes. Incluso antes de empezar la siguiente sesión de vídeo o de lectura, tenía que revisar lo que había estudiado antes. Así que el interés no era lo único que era importante en este momento, ¿no? Como parte más invisible de la memoria y con la que más tengo que lidiar ha sido el acceso a la información, el recuperar la información que ya está almacenada y no he sido muy consciente de esto hasta hace 2 o 3 años con una situación en primera persona muy clara. Cuando me pidieron participar en un documental que va a hacer un director de cine en España y que espero que pueda presentar dentro de poco porque tuvimos el preestreno justo antes de que empezara la pandemia y espero que el estreno pueda llegar pronto. Se llama Versiones 2.0. Este director eligió a varias personas con una lesión cerebral adquirida en distintos grados y quería enseñar situaciones de su vida diaria o cotidiana para dar visibilidad en el documental. Entonces, como sabía que yo estaba escribiendo un blog, que por cierto se llama dañocerebralinvisible.com o danocerebralinvisible.com, él me dijo, mira, queremos grabarte un día en tu casa escribiendo el blog, otro día iremos a grabarte coordinando los grupos en el centro de rehabilitación, otro día iremos a grabarte cantando en el coro que participas y vamos a empezar por tu casa y entonces vas a estar escribiendo el blog y te vamos a hacer unas preguntas. Bueno, no me adelantó qué preguntas me iba a hacer porque me dijo que prefería naturalidad. Y entonces, bueno, llegó el gran día,
os podéis imaginar, ¿no? A mí nerviosita porque iba a venir con las cámaras a grabar para el documental. Pero nada, me puse a escribir en el blog y de hecho me puse a escribir sobre lo que estaba pasando como en un post, ¿no? Y cuando después de un rato me dijeron, bueno, pues cuéntanos, Aurora, cuáles han sido las secuelas más importantes que te han quedado tras por tu daño cerebral adquirido. Y bueno, y entonces yo dije, pues a ver, el cansancio sobre todo, que es una de la fatiga cognitiva es una de las secuelas con las que he tenido que aprender a convivir. Y, 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 y os podéis imaginar, no me venía nada a la cabeza. Y yo había escrito un libro entero de no sé cuántas páginas sobre las limitaciones que había supuesto mi traumatismo craneoencefálico y no me lo he inventado, os lo prometo, que no he copiado y pegado, que eran todas mías, pero en ese momento no se me ocurría. Y imaginaros la frustración también, y realmente me quedé súper bloqueada, ¿no? Entonces, realmente pensé, a ver si es que tengo un problema de memoria enorme. Y enseguida me fui a consultar a la neuropsicóloga de referencia y, y compañera y amiga Amor Vice para preguntarle, oye, por favor, Amor, yo tengo un gran problema de memoria porque mira lo que me ha pasado, ¿no? Y ella me explicó esta dificultad para poder recuperar la información o acceder a la información que está dentro, pero que a veces cuesta este acceso. Con lo cual me quedé por un lado más tranquila de saber que la información estaba dentro, pero también un poco intranquila de ver cómo podía resolver esto, ¿no? Entiendo que la emoción jugó un papel muy importante también para no poder acceder a la información. Al poco tiempo me llamaron para invitarme a un programa de radio en directo porque querían entrevistarme. Y en ese momento pensé, esto no me puede pasar otra vez, como me pasó en la grabación del documental. Tengo que hacer algo, tengo que conseguir llevar algo. Y después de lo del documental me di cuenta que si yo hubiera tenido simplemente el índice de mi libro delante, habría podido hablar durante 3 horas sobre ello, ¿no? Solo necesitaba unos pequeños referentes, unas palabras, unas keywords, ¿no? Unas palabras llave para que eso pudiera despertar en mí todo lo que sabía o alcanzar con una llave toda la información que tenía dentro. Entonces, para la radio me preparé, por supuesto, el índice del libro y también hice un esquema como de las 6 o 7 principales ideas que quería decir. Y no tuve ningún problema. Allí estaba con mis papeles en la radio. Imaginaros, asustada por si volvía a pasar esto, pero con esas herramientas no pasó. Y bueno, está claro, cuando una persona tiene un problema para la movilidad y que necesita llevar muletas para caminar, todos entendemos, ¿no? Pero yo empecé a entender que muchos de nosotros necesitamos lo que empecé a llamar como muletas cognitivas y que tiene que ver con estas herramientas, por ejemplo, en mi caso, los esquemas, los guiones, en este caso las diapositivas que me ayudan a no perderme con el hilo y que uno puede pensar, eso nos pasa a todos, vale, pero a mí me pasó un poco más que a todos, ¿no? Como en el momento del documental. Entonces, con estos referentes que llamo muletas cognitivas, puedo tener acceso a toda la información y no tengo problema para poder hablar de ello. Ahora, sabiendo que las necesito, es muy importante siempre llevarlas y para mí ha sido un descubrimiento importante para poder
para poder hacer esto. Mariluz, una de las participantes de mi grupo, que antes del derrame ella estudiaba oposiciones para ser juez y había aprendido muchísimos temas de memoria, ¿no? Ella siempre me dice, yo creo que los temas están dentro y que habrá algún momento en que puedan salir. Pues ojalá ella encuentre esas muletas cognitivas para ella, ¿no? Esas herramientas que hagan que pueda acceder a toda esa información importante que estudió en tiempos y que pueda ser de utilidad de nuevo. Me parece muy importante también darse cuenta cómo estas muletas cognitivas para acceder a la información nos pasa no solo a los adultos, sino también a los menores, a los que, por ejemplo, en un examen, si les hacen una pregunta abierta, simplemente de eh, ¿qué, qué, qué opinas de la Revolución Francesa? Ellos se pueden quedar bloqueados y pueden no poder demostrar todo lo que han estudiado. Sin embargo, una manera adaptada de evaluar con exámenes tipo test o donde haya unas palabras clave o llave sería muy importante para que ellos también puedan, a través de esas pequeñas herramientas, poder expresar todo lo que han estudiado y que les luzca en la nota también, ¿no? Bueno, las muletas cognitivas ha sido algo muy importante para mí de aprender. El tema de la identidad y de cómo se reconstruye la identidad a lo largo del, del proceso después de una lesión cerebral adquirida es un tema que me interesa, que sé lo difícil que es en primera persona y que acompaño desde estos grupos, ¿no? Es verdad que en estos grupos uno llega sintiéndose un bicho raro y muy solo, ¿no? Y el poder compartir con otros, aunque las limitaciones nuevas no sean exactamente iguales, sino sean solo parecidas, pues alivia mucho a los demás, sobre todo en no sentirse tan diferentes o no sentirse solos, ¿no? El tema de la memoria es un tema que sale en los grupos con bastante frecuencia y personas que tenían antes una memoria fotográfica increíble de repente no lo tienen. La memoria espacial para muchísimos se ha ido al espacio y de repente muchos se pierden en el metro, no saben encontrar las calles por sitios que antes conocían perfectamente. Bueno, hay de repente unos cambios también en cuanto a la memoria que aparecen mucho en los grupos y muchas veces cuando son más invisibles sí que he tenido experiencia de situaciones donde unos reconocían síntomas suyos en otros al escucharlos, aunque no eran conscientes de ellos, ¿no? Y entonces hay una ampliación de conciencia, a veces al sentirse reflejado con otros y realmente también se trabaja mucho los sentimientos que esto supone, porque os podéis imaginar que el sentimiento de rabia a veces está muy presente o la tristeza, ¿no? Hay una frustración importante, sobre todo, pues como contaba Maribel, una de las participantes, eh, había cosas que ella dominaba a la perfección antes, pues como los idiomas o todo el paquete de Office del ordenador, imaginaros, o manejar una máquina procesadora de alimentos y enseñar a través de ella. Bueno, hay muchas cosas que antes dominábamos que de repente no nos acordamos de cómo es el funcionamiento y eso es tan frustrante a veces que he visto en muchos de los casos como uno no quiere como partir de cero volviendo a aprender de lo que antes sabía muchísimo, sino prefiere otras cosas a lo mejor más sencillas en un grado como más inferior de dificultad,
porque la frustración de empezar de cero, os podéis imaginar, eh, pero realmente también por mis años de experiencia me doy cuenta como es mucho más fácil, hay algún tipo de huella némica y sí que es más fácil recuperar conocimientos que antes teníamos. Es verdad que, como digo, a un grado inferior, que el aprender cosas nuevas difíciles, ¿no? El aprendizaje está muy, muy tocado y eso, y convivir con eso no es muy fácil. Es verdad que cuando hay situaciones muy graves de memoria, pues cuando uno no es muy consciente no es tan problemático para uno, pero es mucho más problemático para la familia y para los seres queridos de alrededor, ¿no? Yo recuerdo después de unos cuantos meses de hospital y después de estar, como era el verano, estuvimos en una casa, en casa de mis padres en la sierra durante unos meses de reposo y recuperación. Y el volver a casa después, para mí fue muy impactante al abrir el armario y ver mi ropa, el no recordar la historia de cada, perdón, la historia de cada prenda o de cada objeto. Es verdad que normalmente nos pasa a muchos, a las mujeres aún más, tenemos como una historia emocional con cada prenda, ¿no? El pantalón que me compré en aquel viaje en Marruecos, el día que lo pasamos tan bien las amigas, o este bolso que me regaló mi primo cuando vino de Guatemala, o, o este vestido que fue el que llevé a la boda de mi hermano, no lo sé, hay como una memoria que de repente sentí que no estaba y eso me costó mucho, me afectaba la identidad en cuanto a no saber quién era, ¿no? Es la memoria emocional, ¿no? Le llamo yo, y que estaba ahí y que por suerte después eh, he podido ir rellenándola bastante y pero fue como un impacto de un primer momento eh, que fue difícil. Bueno, y tengo claro cómo los distintos grados de afectación de los problemas de memoria, pues en los grupos también salen y afectan bastante a, a la trayectoria. Aquí estamos en uno de los grupos que normalmente estamos en círculo, pero el día del daño cerebral en España, que es el 26 de octubre, nos hacemos una foto representando el daño cerebral, tocándonos la cabeza, ¿no? Y ahí estábamos en el grupo haciéndonos una foto en ese día. Me parece que, que a lo largo de todos estos años he visto que la reconstrucción de la identidad es, es complicada, pero muy importante. Y en esta reconstrucción de la identidad tenemos que unir o integrar cosas de quién era yo antes y de quién soy yo ahora, ¿no? Integrarlas. Y es verdad que no siempre es fácil y cuando hay problemas gordos de memoria y muchas veces hay pérdidas autobiográficas es mucho más difícil. Pero normalmente sí que la memoria, la que está más tocada es la memoria de lo que vamos construyendo y también el construir un grupo de amigos sin poder grabar lo que construimos o no poder hacernos una narrativa adecuada por problemas de memoria también afecta bastante a la identidad. Por eso, estos grupos en los que muchos de los participantes tienen unos déficits con mayor o menor conciencia, pero que pueden compartir y que se pueden como desahogar y que se sienten iguales, a mí me parecen muy importantes. Y me gusta mucho poder hacer acompañamiento emocional de ellos. Bueno, me parece
que estoy abierta a escuchar si hay alguna duda o si me he explicado bien. Eh, Aquí pongo el blog danocerebralinvisible.com, ¿vale? Por si alguien quiere contactar o leer más cosas sobre el daño cerebral adquirido o, por favor, incluso participar si hay otras personas afectadas. Para mí es muy importante este blog para que se visibilice el daño cerebral adquirido, ¿no? Se ha convertido en mi misión desde hace varios años y cuantas más personas participen contando su experiencia, pues más se verá que no es algo que nos ha pasado a dos o tres, sino que es algo que pasa a mucha gente y el que lo puedan conocer otros es muy importante. Muchas gracias.